Che, ¿sabías que hay un kaiju en la serie de Black que usa la armadura de un Jaeger que vimos volar en 1000 pedazos en Uprising? Exactamente, y esa es nomás la curiosidad más tranqui de toda esta lista. Hoy la charla es sobre Titanes del Pacífico. The Black, la serie animada de Netflix que pasa mucho después de las dos pelis, en una Australia que se volvió tierra de nadie. Y es justo por este salto en el tiempo que nos muestra criaturas que no vimos ni a palos en ninguna de las películas. Te separé 7 de estos bichos para armarte una lista recontra completa. Así que basta de dar vueltas. Vamos a arrancar por la más simple de la lista, pero que ya te muestra bien la cara que le quedó a Australia después de las pelis. La Kaiju Eel aparece al toque en el episodio Bogan, el tercero de la primera temporada, cuando Taylor y Hayley llegan a un puesto de mercenarios que se la pasa cazando huevos de Kaiju para cambiarlos por piezas de Jaeger con un grupo misterioso. Incluso el propio showrunner de la serie, Craig Kyle, se refiere a esta criatura como Eel, nada más que su diseño en la práctica se parece mucho más a una salamandra o a un lagarto acuático que a una anguila de verdad. O sea, el nombre no pega ni a palos con cómo se ve. Y ojo que esto no es un error de traducción, es así posta en el material oficial. En la historia esta kaiju pone huevos y solo ataca cuando a alguien le toca el nido. Y eso es exactamente lo que pasa en la serie. El nene que los hermanos rescatan llama sin querer la atención de la criatura, que se les va al humo a todos, y los que resuelven el quilombo son May y Richter, metiéndole un cohetazo de RPG por la garganta. Lo que te muestra esta escena, más allá del bicho en sí, es cómo funciona la economía de este pedazo de la Australia post-pelis. El huevo de kaiju se volvió moneda de cambio. Esta es una diferencia recontra grande en comparación a lo que veníamos viendo hasta ahora en la franquicia, donde el kaiju era nomás una amenaza, nunca un recurso. En la serie, el propio puesto de Bogan, manejado por un personaje que se llama Shane, vive de este comercio, cambiando huevos por piezas de Jaeger con cualquiera que aparezca del otro lado de la negociación. Y vale la pena anotar quién más vive en Bogan, porque estos personajes vuelven a aparecer en un montón de otros bloques de esta lista. Es ahí donde Taylor y Hayley conocen a May, la mercenaria que después se suma a su viaje, y a Richter, uno de los hombres de Shane. Es este mismo grupo el que va a lidiar bien de cerca con gran parte de los monstruos que vamos a comentar de acá en adelante. Y es justo ahí donde está el detalle más grosso de este bloque. Quienes están del otro lado de este trueque son las Sisters, el culto del que vamos a hablar tranquilos allá por la mitad de la lista. O sea, desde el tercer episodio de la serie, mucho antes de que sepamos quiénes son posta, la serie ya te va tirando pistas de que hay una organización comprando partes de kaiju para algún propósito mayor. Esto ya te entrega una lógica de mundo que las pelis no llegaron a explorar nunca, porque en los dos largometrajes la guerra contra los kaijus todavía estaba a pleno, sin tiempo para que se armara este tipo de economía paralela. Subiendo un escalón, llegamos a una criatura que la mayoría de los que vieron las pelis ni se imagina que existe, la Kaiju Tick, un parásito que aparece en la segunda temporada de la serie. A diferencia de todo lo que vimos hasta acá, este Kaiju no es una amenaza grandota, funciona como una garrapata gigante que se le pega al cuerpo a otro ser vivo, en este caso al propio Boy, el nene híbrido que mueve gran parte de la trama. La Kaiju Tick le perfora la piel, lo hace sangrar una banda y llega a dejar al pibe desmayado antes de que May logre hacer la boleta de un tiro. El motivo por el que la metí en la lista no es el tamaño. Como vimos en el bloque anterior con la Kaiju Eel, la serie arma un ecosistema entero a partir de los kaijus. No son nomás monstruos aislados que aparecen, rompen todo y se mueren. Hay criaturas que ponen huevos, hay criaturas que sirven para comerciar, y hay criaturas como esta que se morfan a otros seres. Esa es una jugada que las pelis nunca tuvieron espacio para mostrar, porque ahí Australia todavía estaba bajo control humano, reventando de bases de la PPDCE y con Jaegers de guardia. En la serie al continente lo abandonaron después de la operación Blackout, y ese abandono es lo que permite que los kaijus se vuelvan parte de la propia naturaleza del lugar, con cadena alimenticia y todo. La Kaiju Tick es la prueba de que la serie no trató a los kaijus nomás como el villano de turno, los trató como una especie que ocupó un espacio vacío. Y hay un detalle que refuerza esto re bien. El blanco que eligieron para esta escena no es cualquier personaje, es Boy, que como vamos a ver más adelante lleva sangre de kaiju corriéndole por las venas. Que lo pongan justo a él como huésped de uno de estos parásitos no es casualidad, es la serie remarcando mucho antes de la gran revelación sobre el origen del pibe, que tiene algo distinto que otras criaturas pueden sentir. Es por eso que esta criatura, por más que sea chiquita y tenga re poco tiempo de pantalla, se merece un lugar en la lista. No existe solo para tirarte un susto barato, es una pieza más que usa la serie para ir preparando a la audiencia para la revelación que se viene más adelante, sin quemarte nada de forma directa.
Acá la lista se empieza a poner picante de verdad. Los Reapers son esas criaturas del tamaño de una persona que andan en jauría y que persiguen a los hermanos Travis al toque en el primer episodio de la serie. Aparecen corriendo atrás de Taylor, Hailey y The Boy por la ciudad abandonada, y el que les termina salvando las papas ahí es Apex. Pero el detalle que nadie caza de una es el motivo por el que los Reapers están sueltos de esa forma por la ciudad, como te muestra la propia serie a lo largo de la primera temporada, con la PPDC abandonando Australia después de la operación Blackout. Los kaijus más chicos pasaron a ocupar el espacio que antes era de los animales comunes. Los Reapers se volvieron literalmente los perros salvajes de ese mundo post-abandono, y es en la segunda temporada donde la cosa se pone todavía más interesante. Descubrimos que las Sisters pueden controlar a los Reapers, casi como si fueran perros guardianes posta. No es nomás convivencia, es dominio directo sobre el comportamiento del bicho, y la serie te tira la pista de que ese control viene del mismo proceso que hizo que estas mujeres se inyectaran sangre de kaiju, dejándoles la sangre con un color azulado. Y el control de las Sisters no frena en los Reapers. La serie también te muestra que pueden llamar a kaijus mucho más grandotes cuando lo necesitan, lo que deja clarísimo que los Reapers son nomás la punta del iceberg de una influencia re amplia que tiene este culto sobre las criaturas. Ahí podés entender por qué más adelante en la segunda temporada el propio Boy se le planta a una jauría entera de Reapers él solo, lo que te demuestra lo mucho que ya estaba cambiando en ese punto de la historia. Ese es un punto que conecta directo con el próximo bloque de la lista, porque las Sisters no controlan nomás a los Reapers, su obsesión es más grande y pasa justamente por el pibe que los hermanos Travis rescataron allá al principio. Este de acá es de esos casos que solo el que cruza de verdad los cómics con la serie logra cazar, y es exactamente este tipo de data la que me gusta traerles. Y no es una criatura única que aparece una sola vez. A lo largo de las dos temporadas, más de un Acid Quill entra en escena en situaciones distintas. Como vimos en la serie, a uno de ellos lo baja el Jaeger Hunter Vertigo usando el propio misil nuclear que el bicho acababa de desviar. El Jaeger agarra el misil de vuelta en el aire y se lo estampa por la cabeza. Otro aparece mucho más adelante, acorralando a un Atlas Destroyer que ya tenía un brazo menos, y se salva nomás porque se mete Apex y liquida al kaiju reventándolo contra una roca. Ahora viene la curiosidad que posta importa. En la serie, Acid Quill está clasificado como un kaiju de categoría 3, pero resulta que en el cómic que sirve de precuela, Pacific Rim Blackout, la misma criatura aparece clasificada como categoría 2. O sea, dependiendo de qué material oficial mires, Acid Quill te cambia de categoría. Y esto no es un error de continuidad escondido, es una diferencia real entre lo que armó el cómic y lo que usó la serie después. Y hay un punto más que conecta a Acid Quill directo con la primera peli, como te explica el mismísimo Newton Geisler en una escena de la serie, comparando un espécimen cazado en Sydney con otro cazado en Manila años antes. Los dos tienen ADN idéntico, o sea, Acid Quill no es el nombre de un individuo único, es el nombre de toda una línea clonada por los precursores. La misma lógica de clonación que Newt descubre en la primera peli, nada más que acá aplicada a una especie entera que reaparece por toda Australia. Y la cosa no termina ahí. Como vimos en un flashback en la serie, Herc Hansen reaparece justo en ese momento, siendo el responsable de dar inicio a la directiva que declaró a Australia como una causa perdida, un poquito antes de morir en una batalla contra un Acid Quill. En los archivos oficiales de pilotos, el chabón figura como desaparecido en combate, no como muerto confirmado. Llegamos al villano que se carga prácticamente toda la primera temporada al hombro. Antes de meternos en la ficha técnica, vale la pena repasar rapidito de dónde sale este sistema de categorías. Como ya te explicaba la primera peli, los precursores fueron evolucionando a los kaijus a lo largo de la guerra para burlar las tácticas humanas, y cada categoría nueva representaba un kaiju más adaptado que el anterior. Que Copperhead cargue con una categoría 4 ya es la serie dejándote en claro que incluso años después del final de las pelis, los precursores siguieron mandando kaijus cada vez más avanzados a la Australia abandonada. El apodo que le puso la gente adentro de la propia serie es Rompe Jaggers, y no es joda ni una forma de decir. Como vimos a lo largo de la primera temporada, Copperhead se cruza con Atlas Destroyer 3 veces seguidas, y en una de esas veces le logra arrancar el brazo entero al Jaeger con la propia boca y se morfa la pieza de una. Además, a Copperhead lo apuntan como el responsable directo de hacer pelota el refugio Shadow Basin, uno de los pocos lugares que todavía funciona
funcionaba como refugio seguro para los sobrevivientes en esa parte de Australia. O sea, el desastre que hace no queda nomás en la cuenta de los Jaegers destruidos. La persecución de Copperhead es prácticamente el hilo conductor de la temporada. Para poder bajarlo de una vez por todas, la estrategia que te muestran en la serie es atraerlo a un campo minado. El bicho sobrevive a las explosiones pero queda desmayado, y ahí es donde Atlas Destroyer, ya con la ayuda de Hunter Vertigo, termina el trabajo usando uno de los misiles nucleares del propio Jaeger. Lo piola de meter a Copperhead en esta lista es justamente mostrar cómo la serie trató a un kaiju común, sin poderes especiales, sin conexión con ningún proyecto científico, como una amenaza de verdad a pura persistencia. A diferencia de la mayoría de los kaijus de las pelis que aparecían, se cagaban a palos y se morían en una sola pelea, Copperhead está construido como un antagonista recurrente, cosa que nunca había pasado antes en la franquicia de esta forma. Vale la pena repasar cómo fue cada uno de los tres cruces. En el primero ya persigue a Atlas Destroyer al toque después de que Taylor y Hayley reactivan al Jaeger, arrancando la cacería. En el segundo es cuando le arranca el brazo al Jaeger y se morfa la pieza, dejando a Atlas Destroyer incompleto por gran parte del resto de la temporada. Y en el tercero, ya en el cruce final, termina cayendo en el campo minado que te conté, sobreviviendo a las explosiones pero quedando lo suficientemente groggy como para que lo liquiden. Ahora la lista entra en la parte que conecta todo. A Boy lo encuentra Hayley ahí nomás en el primer episodio, encerrado en una cámara secreta en el sótano del centro de reclutamiento de la PPDC. Al principio, como te muestra la propia serie, la PPDC venía estudiando al pibe y había descubierto que era en la práctica un arma kaiju. Nada más que este descubrimiento pasa un poquito antes de que caiga Meridian City, así que la investigación nunca se llega a terminar. Físicamente, Boy lleva marcas que van cambiando a lo largo de la temporada. Al principio los dos ojos son azules y se le ponen rojos nomás cuando se recalienta. Después de la primera vez que se transforma en kaiju, le aparece una mancha gris con forma de cicatriz alrededor del ojo derecho, y la heterocromía le queda para siempre, con el ojo izquierdo azul y el derecho rojo. Y vale la pena describir cómo es esa primera transformación, porque es uno de los momentos más zarpados de la temporada. Después de que Copperhead les tira un auto por la cabeza al grupo y Hayley se desmaya, Taylor decide jugarse el pellejo para alejar al kaiju él solo. Es en ese instante que Boy se enfurece. La boca le empieza a brillar en azul, se arma una especie de esfera de energía alrededor de él y de Hayley, y cuando la esfera desaparece, el chabón ya está en forma de kaiju, llegando a subírsele a la espalda a Copperhead durante las piñas. Y acá está el punto que más teorías levanta entre los que siguen la franquicia. El propio material de la serie nunca te explica técnicamente por qué Boy se puede transformar en kaiju cuando se enoja. No es una tecnología de la PPDC, no es un implante, es simplemente su naturaleza, y esa naturaleza se explica a medias recién en la segunda temporada, cuando descubrimos que no lo creó la PPDC, sino que lo mandaron los propios precursores como un infiltrado. Es exactamente este origen el que atrae a las Sisters, ese culto del que hablamos allá en el bloque de los Reapers. Las Sisters son originalmente un grupo de mujeres humanas que se inyectaron sangre de kaiju y pasaron a idolatrar tanto a los bichos como a los propios precursores como si fueran dioses, esperando la llegada de una figura que purificaría la tierra de los humanos. Para ellas, Boy es exactamente esa figura, el Kaiju Mesías Kaiju prometido, y la segunda temporada entera gira en torno a cómo intentan adoctrinar al pibe para ese papel. O sea, Boy no es nomás una criatura más de la lista, es la pieza clave que te explica por qué hay todo un culto dedicado a los kaijus adentro de esta Australia abandonada, y por qué a criaturas como los Reapers que vimos más atrás los termina usando este grupo casi como si fueran mascotas. Y llegamos al primer lugar, que es también el que más ata la serie con las dos pelis. A Apex te lo presentan como un híbrido de Jaeger con kaiju, el último sobreviviente de un proyecto creado por Newton Geisler y por Industrias Shao, personajes y empresa que ya conocemos directo de Titanes del Pacífico, Uprising. Como te muestra la propia peli de 2018, Newt estaba corrompido por los precursores en esa época, y el proyecto de híbridos era en la práctica un arma disfrazada de avance tecnológico. Nada más que, como te deja en claro la serie, este híbrido en específico sobrevivió a la guerra y evolucionó solo, sin lealtad ni a la PPDC ni a los precursores, volviéndose un cazador solitario que se morfa a otros kaijus. Y acá entra una curiosidad zarpada. Visualmente la armadura de Apex es prácticamente idéntica a la de Obsidian Fury, ese Jaeger secreto de Uprising que era controlado remotamente por los precursores a través del mismísimo Newt, y que termina hecho pelota por Gypsy Avenger cerca del final de la peli.
peli. La serie nunca te explica formalmente si Apex recicla literalmente las piezas de Obsidian Fury o si es nomás una elección visual para reforzar la conexión entre los dos. Las habilidades de Apex también desentonan con cualquier kaiju puro de la lista, manos con dedos finitos y afilados, y la capacidad de obligar a los humanos que tiene cerca a entrar en drift con él, compartiendo recuerdos a la fuerza. Es básicamente la tecnología de pilotaje de los Jaegers, nada más que aplicada como si fuera una habilidad natural del bicho. Hay además un detalle de comportamiento que la serie nunca explica de forma directa. Cuando Apex se cruza con Boy, el chabón se contiene, por más que tenga fuerza de sobra para lastimar al pibe sin transpirar. La serie no te deja en claro si esto es un reconocimiento entre dos creaciones del mismo tipo de proyecto, o nomás una elección de guión para mantener a Boy protegido, pero el comportamiento distinto de Apex cuando está cerca de él se renota en más de una escena. Y cerrando su arco, en la segunda temporada, cuando a Boy lo manipulan las Sisters y se vuelve una amenaza para sus propios amigos, es Apex el que salta a rescatar a Atlas Destroyer, comiéndose una buena cagada a palos en el proceso. Y está piola hablar para dónde rumbea la historia después de esto. En el episodio final, el grupo por fin llega a una base en Sydney que sigue funcionando, custodiada por Jaegers nuevos que no habíamos visto ni a palos antes. Esto te indica que, por más que Australia estuviera prácticamente perdida, la PPDC todavía tenía estructura en otras partes del mundo para seguir armando máquinas de combate. Es el tipo de final que te resume perfecto esta lista entera. Titanes del Pacífico. The Black agarró el universo que armaron las pelis y usó el salto temporal para rellenar todos los huecos que sobraban, con monstruos que existen nomás porque a Australia la abandonaron por años. Ya déjate ese like y seguí el canal. Que Dios los bendiga.